Buenas noches, bienvenidos un sábado más a las tertulias de la Sociedad de Estudios Vascos. Yo soy Casunta, aquí en Radio Vitoria. Hoy retrocederemos en el tiempo hasta la guerra del 36, hasta la guerra civil, para centrarnos en un movimiento, en un aspecto concreto. Hoy hablaremos de los voluntarios alaveses en la guerra civil de 1936. Aquella guerra aún late en la memoria de muchos alaveses, algunos la recuerdan como una experiencia personal, otros han vivido sus consecuencias. Hemos hablado en más de una ocasión de la guerra civil aquí en este espacio, pero hoy, como hemos dicho, nos centraremos en el movimiento de voluntarios, en este caso alaveses, que se unieron a la sublevación militar del 36. Veremos cuál fue el papel jugado por los requetés, de dónde procedían los jóvenes voluntarios, que en realidad eran voluntarios realmente. Para discurrir y discutir sobre todo ello, tenemos aquí a tres expertos en el tema, tres profesores de la Universidad del País Vasco de Historia Contemporánea. Buenas noches, Javier Duarte. Buenas noches. La nueva Covadonga Insurgentes es el título del último libro de Javier Duarte, premio extraordinario de doctorado, y ha sido seleccionado además por el diario El País como uno de los mejores libros del año. Antonio Rivera, Gabón. Vicerrector del campus de Álava, es profesor también de Historia Contemporánea, es autor de varios libros, algunos de los cuales se centran también en historia. Por último, Santiago de Pablo, buenas noches. Santiago de Pablo es autor de diversos libros sobre Historia Contemporánea del País Vasco, acerca de la República y de la Guerra Civil. Y sin más, el tema de hoy, los voluntarios en la Guerra Civil, los voluntarios alaveses en la Guerra Civil. Bueno, ¿quiénes eran estos voluntarios y cuál fue su papel? No sé quién se atreve a empezar. Bien, arranco yo mismo. Voluntarios, hubo un porcentaje notable de población alavesa que se sumó a la sublevación de 1936 como voluntarios. Eran básicamente pertenecían a la ideología del tradicionalismo vinculada al carlismo en aquel momento y desde el primer momento con una cierta previa organización y en gran medida improvisadamente formaron las armas contra la República dentro, enmarcados o encuadrados en el marco del requeté. Básicamente eran requetés y algún falangista y algún miembro de Acción Popular que estaba integrado dentro de la CEDA, de los robles de la época. Pero básicamente eran en su gran mayoría miembros del requeté carlista. Vamos a situarnos pues en ese momento, en la sublevación de 1936 aquí en Vitoria, en Álava. ¿Por qué y en qué circunstancias se dio esta sublevación aquí en Álava y cuáles fueron las razones por las que la sublevación de 1936 triunfó en esta provincia, aquí en Álava? En el caso de Álava es, si acaso en algún sitio es posible, pero el caso de Álava es más difícil que en casi ningún otro lugar explicar la guerra por sus características previas internas, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, la conflictividad social, las tensiones sociales durante la Segunda República, las hay, son abundantes en comparación con otros momentos históricos colindantes o cercanos, pero sin embargo la guerra civil o el alzamiento militar de una parte del ejército del 17-18 de julio de 1936 en general entendemos que no se justifica por la dinámica interna de cosas, ¿no? Es una situación alavesa relativamente tensa, ¿no? Pero sin embargo que no tiene parangón con otras localidades o con otras regiones del país. Tengas en cuenta que que esta es una provincia que, a pesar de que tiene sus dos instituciones fundamentales gobernadas por los republicanos, como puede ser tanto el ayuntamiento de la capital como la gestora provincial o que sería la diputación provincial foral en estos momentos, sin embargo existe una mayoría sociológica de derechas permanentemente asentada en la provincia, ¿no? Entonces, además, digamos que la provincia y sobre todo la capital procede de unas costumbres los años anteriores típicas de una ciudad pues muy cohesionada en sus comportamienros, que aunque haya algún tipo de tensiones normalmente no llegan a ser de carácter excesivamente violento, ¿no? Y de hecho, incluso luego en la propia guerra, durante el desarrollo de la guerra, el nivel de violencia política, vamos a decirlo así, en la provincia de Álava es también, de nuevo, comparativamente con otras provincias españolas,
pues bastante o muy bajo, ¿no? Entonces todo habría que explicarlo, todo habría que explicarlo. Lo fundamental sería explicarlo por el efecto, vamos a decirlo así, de un sucursalismo, un cierto rebote de lo que es una situación general que afecta a todo el país. Con esto no quiero decir que los alaveses de aquel tiempo no pusieran su granito de arena en determinada dirección, ¿no? Pero en general lo que se produce aquí, bueno, pues es el impacto de una situación general. Con algunos protagonistas que son protagonistas evidentemente de importancia, pues no hay que perder de vista que la ciudad de Vitoria guardaba o tenía una guarnición militar pues notable, importante dentro del ámbito regional vasco, ¿no? O del norte de España, y en sentido, bueno, pues hacia qué lado se resolviera en los primeros días del conflicto la posición de esta guarnición militar, pues iba a ser bastante determinante en el desarrollo futuro de la contienda, ¿no? Se resuelve en favor de la posición de los alzados, coincidiendo en este sentido con lo que resuelven la guarnición o los militares en Pamplona y en el resto de Navarra, pues más articulados, más organizados y más seguros todavía, si cabe, que la guarnición alavesa. Y esto, bueno, pues va a dar un poco respuesta, o va a ser un poco la explicación de lo que va a pasar en los primeros meses de la guerra, y en concreto de lo que pasa en el específico ámbito vasco o vasco-navarro, ¿no? Ahí hay no, efectivamente, yo creo que es cierto, con don Antonio, pues que el ambiente previo a la guerra, a la sublevación y el inicio de la guerra en Álava, pues no específicamente, no es muy tenso comparado con otras provincias, ¿no? Pero sí que hay una cierta, por un lado, sí que hay una cierta organización insurreccional, es decir, que los requetes y esos grupos armados dentro de la comunidad tradicionalista pues llevan un tiempo preparándose. Hay algún hecho conocido y curioso además, ¿no? Como es un envío de ropas militares al secretario, uno de los dirigentes de Hermandad Alavesa, la sociedad tradicionalista, que de repente se descubre que están enviando uniformes militares cuando todavía falta bastante tiempo para comenzar la guerra. Es decir, hay una preparación también de ensayos militares, de monte, quizás, bueno, a la espera un poco de que otros se lanzaran antes, no es que ellos estuvieran en ese momento solamente los alaveses dispuestos a empezar ninguna guerra, ¿no? Pero sí un poco predispuestos, una predisposición a no aceptar la república y por tanto a romper con ese tipo de cosas, ¿no? Y quizás también, aunque no hubiera esa tensión real, a veces en un cierto imaginario, podemos decir, ¿no? A veces la percepción que tenían algunas personas de la época de la situación era un poco tremendista, ¿no? Incluso pues me sorprendió, por ejemplo, ¿no? Pues leyendo el diario personal de uno de los dirigentes del otro lado, digamos, de Tomás Alfaro, dirigente de Izquierda Republicana, teniente alcalde de Vitoria y alcalde occidental de Vitoria en el momento de producirse la sublevación. Es un personaje importante, y si va uno leyendo su diario, un personaje pues muy aferrado a que se lo debe ser de izquierda, digamos, a orden social establecido, etcétera, pero parece un poco que se le está acabando. Es decir, bueno, esto parece que se nos está acabando, la república ha fracasado, dos extremismos nos asaltan por no sé qué. Es un poco apocalipsis en ese sentido, y quizás, bueno, pues hay que poder una cierta percepción interna y de que la cosa para algunos iba mal, ¿no? Sí, yo completando lo que se ha dicho en buena medida, porque estoy básicamente de acuerdo, y creo que añadiendo algún aspecto a estas cuestiones que se han venido diciendo. Efectivamente, yo creo que había una sensación general de que se iba hacia la catástrofe o algo así, que se refleja en los diarios de Tomás Alfaro, y que es una percepción que está muy extendida entre toda la derecha sociológica y también la derecha política en Álava. No es que existiera una conflictividad social en la época en Álava que justificara eso, lo mismo que no existía en Burgos, no existía en Segovia, no existía en buena parte del norte, tal vez sí en Andalucía, Badajoz, Madrid, Barcelona, algo en Bilbao, pero la situación de conflictividad social seguramente no justificaba una situación de enfrentamiento que derivara hacia una situación de guerra civil. Por tanto, la conflictividad social no era excesiva en buena parte de España, ¿no? Yo creo que sí que había en cambio, una cierta percepción de que había que resolver los temas políticos, es lo que algún autor ha llamado la ideología de la guerra civil, que había que resolver los conflictos políticos por la vía de un cierto acto de fuerza, un acto violento, acto de toma de armas y de toma de poder. Esta ideología fue fraguando y cuajando en distintas opciones políticas, y en concreto, yo creo, en la provincia de Álava,
mientras que en el seno de los partidos de que apoyaban la República, tanto desde el socialismo, inclusive, y por descontado, los republicanos no hicieron suyo esa actitud, esa exposición de enfrentamiento o de ideología de guerra civil. Desde la derecha sí que había estaba bastante extendida la idea de que el conflicto solo podría resolverse, ese conflicto que ellos percibían como un desorden absoluto, como una pérdida de todo lo que eran los valores tradicionales, de lo que ellos habían creído de siempre, incluso una pérdida material de bienes, etcétera. Creían firmemente y seriamente en que podía darse la revolución. En los sectores de la derecha yo creo que sí que había esa percepción de que había que resolverlo vía armada y por tanto prepararon efectivamente la anécdota de los uniformes, pues es muy significativa, ¿verdad? Fue una confusión de apellidos, le mandaron a un sastre que no estaba implicado en la conspiración, mientras que querían enviar a un alto cargo, a un dirigente de hermandad alavesa de la época. Y pronto, yo creo que sí que había en los sectores de la derecha un cierto ánimo de resolver el conflicto político, entre comillas, no el político entendido como entendemos nosotros, sino un conflicto general que ellos entendían como una pérdida de lo que era su propio mundo, una cierta percepción de que eso solo podía resolverse mediante un acto de fuerza. Y que venía a coincidir con otras posiciones que se mantenían en el conjunto de España y en Europa. Por otra parte, suele subrayarse el peso de los militares en toda esta serie de situaciones. En Vitoria en concreto el peso de los militares era notable, las organizaciones eran muy importantes, pero salvo el cuartel menor de artillería, el verdadero cuartel que iba a decidir en una dirección u otra, que era el cuartel de Flandes, de infantería de montaña, no estaba resuelto hasta el último momento, salvo su comandante, el teniente coronel Alonso Vega, salvo que por supuesto su decisión fue importante, pero en el cuarto de banderas hubo sus más y menos y su indecisión durante la noche esa larga del 18 al 19 de julio. Y todavía durante la mañana, miembros de la Renovación Española y de los carlistas se acercaron a los cuarteles para animar a la gente de los cuarteles, aunque el cambio ya estaba publicado, a tomar las calles, etc. Hubo, por tanto, por parte de los militares, aunque sí tomaron una parte activa en la sublevación, se vieron animados o incitados por la ocupación desde el mismo día 19 por elementos de la derecha, elementos voluntarios del RQP, elementos voluntarios carlistas. Por tanto, yo creo que fue todo ese conjunto de elementos, completando lo que se ha dicho antes, estando de acuerdo con lo que se ha dicho, lo que explica o justifica el hecho de que Álava estuviera del lado de los sublevados. Sí, también antes habéis comentado el papel de los requetés, solo también has hablado tú de los carlistas. ¿Cuál fue el papel de los requetés? Primero, a lo mejor convendría explicar qué eran los requetés y después cuál fue el papel que jugaron aquí en Álava, que sí, fue importante. El requetero es una organización, aunque yo creo que la memoria de mucha gente está, pero en todo caso habrá quien no lo conozca. El requete se organiza a finales del XIX, principios del XX, como una organización paramilitar o de actividad física y demás dentro del carlismo. Y realmente cuando se organiza un requete con una idea clara de ser una milicia de partido, es a partir del año 30, 31 es cuando empieza a tomar cuerpo como una especie de guardia que tras especialmente los sucesos de mayo del año 31, en los cuales fueron quemadas algunas iglesias en Madrid o Secretaría de España, asumieron bajo su responsabilidad la guarda o la protección de las iglesias, suponiendo que corrían peligro de ser asaltadas y quemadas. En torno a eso se va organizando el requete como una organización dependiente del carlismo, poco estructurada en general y muy espontánea, y que se iba reuniendo muy esporádicamente y muy informalmente
depende en qué sitios, de una forma mucho más mejor encuadrada, como en Vitoria menos, y que más notablemente en Pamplona, y luego en los pueblos de la provincia, de una forma mucho más informal, en base a que algún miembro, algún dirigente de requete se acercara por el pueblo y simplemente con convocatorias de toque de campana, etcétera, más en la zona de La Rioja y por ahí, convocaba al pueblo, La Rioja en la zona de Navarra y demás, bueno, jóvenes carlistas dispuestos a tomar las armas contra la República. Sería básicamente una formación militar muy elemental. En cualquier caso, el requete tuvo un papel importantísimo en la celebración del 35, ¿no? Hombre, bien. Entiendo que sí. No sé si estáis de acuerdo. Entiendo que sí, incluso en el caso alavés, ¿no? Desde luego en el caso navarro es importantísimo. En otras provincias en las que no se ha podido considerar también, en Cataluña, en Andalucía, la propia Castilla, en Galicia, tuvo un peso que no ha sido ser tomado en cuenta, ¿no? En el caso alavés, yo creo que el hecho de que desde el día 18 se corría la voz en toda la provincia para que ese requete inicial que existía en los pueblos tomara Vitoria y en ese sentido ocupara la ciudad militarmente, no diré que fuera decisivo, pero sí que fue un elemento importante. Subrayando ese aspecto que antes decía, de la idea o la ideología de prolongar el conflicto político por la vía del enfrentamiento de la guerra civil, porque por otro lado, siendo como era Vitoria una ciudad en la que, bueno, la mayoría de izquierdas el año 31 era muy notable y el año 36 era muy importante, y se propuso por parte de algunos dirigentes la posibilidad de, frente a esa actitud militar y violenta de la derecha, responder de la misma forma, organizándose y repartiendo armas, no hubo la decisión suficiente para hacerlo. Tanto no había esa resolución de desarrollar el conflicto por esa vía del enfrentamiento civil y no aseguraron o no defendieron, creo yo, como pudieron hacer en ese primer momento y ante la indecisión de un cuartel como Flandes, que era fundamental, no resolvieron eso a favor de la República, ¿no? Incluso gente del Partido Nacionalista Vasco intervino, participó en un intento de defensa del orden constituido en aquel momento, que no cuajó y se quedó simplemente en iniciativas individuales. Pero eso sí que fue importante. Vitoria pudo haberse decantado en otra dirección, tal vez es un supuesto, ¿verdad? Pero pudo haberse decantado en otra dirección si la resolución por parte de los republicanos hubiera sido mayor, ¿me entiendes? En cualquier caso, el peso de los requetes es muy notable en el conjunto del voluntariado. Pensemos que el voluntariado se refiere siempre al voluntariado de primera hora, de las primeras semanas, puesto que luego una de las virtudes que tiene el ejército luego franquista es que se articula militarmente con mucha más rapidez que lo que consigue hacerlo el ejército republicano, ¿no? Entonces, de los aproximadamente 2050, parece que son los voluntarios que hay en la provincia, pues 1.600 son requetés, 1.600 son carlistas, ¿no? Por lo cual estamos hablando de más allá de los 3/4, ¿no? Y el resto pues se reparten, como había señalado antes, había informaciones, pues bien sea de Falange, sobre todo muy ligados al hecho urbano de Vitoria, y en mucha menos medida pues de Bajeda y de algunos otros pequeños grupos, ¿no? De hecho, militarmente también explican el limitar el impacto que podría haber tenido algunos episodios de entretenimiento, de diversión, ¿no? Por ejemplo, en la zona de La Rioja, algunos intentos los primeros días que tratan los republicanos desde Miranda a ir a conectar por ese pase natural hacia Vitoria, y son fuerzas de este RGT, más o menos informal, ¿no? Supongo que asistidas por algún tipo de militar también, ¿no? Los que consiguen frenar ese posible avance, ¿no? O sea que sí que tienen una importancia. Pensemos también que el voluntariado en Álava es proporcionalmente en relación a la cantidad de población el tercero en el conjunto de España, ¿no? Después del navarro, que es sin ninguna duda el más abundante, y el de Logroño, ¿no? La Rioja también es muy importante. O sea que digamos que tiene una importancia, pues no sé si determinante, pero sí desde luego de muy primer orden,
y digamos la connotación, el carácter ideológico de este voluntariado por sus dimensiones cuantitativas pues no tiene punto de comparación con la capacidad de recluta militar que pudo tener pues Falange Española u otro tipo de grupos, ¿no? Incluso en el caso de Falange Española muchas veces conseguían un reclutamiento casi por oposición a, ¿no? Forzoso, basta que hayamos estado peleando con los carlistas siempre, pues no me apunto al RCT y me apunto a la Falange, cosa que les pasó por algún nacionalista o anarquistas o grupos de la izquierda que iban forzosamente, entonces iban un poco al su extremo, ¿no? Pues ha sido así. Ahí, pues bueno, pienso que por una parte para entender todo esto que estamos hablando de la guerra, pues hay que tener en cuenta también la situación anterior, es decir, el peso enorme que tenía el tradicionalismo, la derecha en general, el tradicionalismo en toda Álava, ¿no? Porque en una provincia no tenía tampoco la fuerza de Navarra, hay una cierta relación. En Navarra, pues la derecha ocupó todos los diputados de las elecciones del 36, en Álava no sucedió así, un diputado del Frente Popular y otro tradicionalista, su historial, pero hay que tener en cuenta que Álava sería de las pocas provincias donde la derecha fue dividida, en la candidatura de la CEDA y otro tradicionalista, ¿no? Y viendo un poco, bueno, pues el ambiente político que se respiraba en la provincia, bueno, pues daba, digamos, para que diera lugar después a este surgimiento de voluntarios de Requete. Ese primer surgimiento pues no es algo artificial, ¿no? Como puede ser muchas veces especialmente por lo que se apunta a la Falange o al Requete también, para librarse de o simplemente, bueno, pues para apuntarse al vencedor, ¿no? Que también pasa en las situaciones, ¿no? Y luego, quizás ahí, comentando un poco lo que ha dicho más ayer antes, la situación de Vitoria, ¿no? Que yo no tengo tan clara que hasta qué punto, bueno, pues había posibilidades reales por parte del republicanismo, de la izquierda en general, de oponerse de una forma evidentemente clara para vencer a la sublevación militar, ¿no? y a lo que fue el levantamiento, ¿no? Porque es cierto que por ejemplo el 31 Vitoria tiene una clara mayoría republicana, pero todavía en el año 36, en febrero del 37, que es un momento, digamos, de auge del Frente Popular, pues si sumamos las candidaturas, los votos obtenidos por la CEDA y por el carlismo, pues resulta que superan al Frente Popular, ¿no? Y luego está el PNV bastante a una distancia bastante mayor en último lugar, ¿no? Entonces, bueno, y lógicamente la ciudad, los que votan a la ciudad en principio, pues lógicamente no es gente dispuesta a parecerse si se ve desde fuera a lanzarse a la calle como puede ser el clásico Requete, digamos, ¿no? Y sería incluso sociológicamente distinto, es significativo que la ciudad tiene más votos que el carlismo en Vitoria y sin embargo la provincia sucede al revés, ¿no? Con lo cual ahí es distinto, pero entonces yo no sé hasta qué punto esa izquierda, sobre todo sin contar con la guarnición militar, que eso también es muy importante, claro, hacia dónde va la guarnición en una ciudad como Vitoria, donde sí que había ciertos grupos importantes, republicanos, socialistas, etcétera. ¿Hasta qué punto podían haber supuesto con ciertas garantías de éxito al carlismo y a la guarnición? Porque si la guarnición había cogido en otro lado, quizás hubiera sido distinto, no sé muy bien, pero... Sí, esto es entrar en un poco de en el pasado, ¿verdad? Que no sé, que es difícil de... Bueno, era la tesis de José Luis de la Lombana, por ejemplo, en fin, es simplemente, tal vez es cuestión de poner el acento en un aspecto u otro, es difícil saber si eso que hubiera ocurrido sí, ¿verdad? Ocurrió lo que ocurrió, simplemente para subrayar algunos aspectos, era por lo que yo insistía en ese tema, ¿no? Sí que creo que de todas maneras resulta verosímil una Vitoria no controlada por los sublevados, porque en Vitoria la movilización de la derecha fue muy pequeña, incluso a lo largo de toda la guerra los porcentajes de voluntarios en Vitoria son del orden del 20 sobre 1000 de población masculina frente a La Rioja, por ejemplo, que son de 70 y pico, cerca de 80 por 1000, ¿no? O en la zona de la montaña, que dan los índices más altos. Y en Vitoria dan los índices muy bajos. Entonces, vamos, en este sentido, el hecho de que la derecha desde la provincia movilizara a su gente de forma efectiva, se organizara, tuviera repartido armamento entre su gente y ocupara la capital
por una parte. Por otra parte, el hecho de que dentro de la guarnición hubiera una división apreciable, que se concretó en una división dentro del cuarto de banderas la noche que Alonso Vega le reunía para decirles que se sublevaban contra la República. Inicialmente no salió el apoyo a la sublevación en el propio cuarto de banderas, se tuvo que retirar a su despacho y esperó algún tiempo hasta que después subieron algunos representantes de la oficialidad a decirle que efectivamente que se sumaban a la sublevación, pero sin un entusiasmo mayor. Y por otra parte, el arranque de una columna que alguno considera que fue un error estratégico no haber avanzado desde Bilbao, de milicianos, estos sí reclutados del Partido Socialista y la izquierda republicana, hacia, con cierta estructura militar muy pequeña, hacia la zona de Villarreal, donde se pararon, pudo haber significado esta conjunción de hechos, pudo haber significado que Vitoria en ese momento hubiera estado, el frente se hubiera marcado en otro punto. Otra cosa es luego la evolución de ese frente, pero a mí me resulta por lo menos creíble o un hecho que podía haber ocurrido otra situación respecto. No ocurrió efectivamente y las cosas son como fueron y hay poco que discutir al respecto, ¿verdad? Pero no era indefectiblemente un hecho que la historia y el destino hubieran marcado a Vitoria por la guarnición, etcétera, etcétera, y por su sociología de derecha, que por cierto la SEDA básicamente si se descuelga, probablemente el votante de SEDA que se descuelga de Manuel Alavesa es en parte porque entiende que cabe un cierto arreglo dentro de la República, probablemente, esto es un supuesto también que yo añado, porque es la única explicación que hace que gente que tradicionalmente había votado como tradicionalista se pasara a la SEDA. Hay otra cosa curiosa que es la actitud de la Guardia Civil, que en Vitoria precisamente es la que más defiende a la República, hasta el punto que el mando de la Guardia Civil aquí, Torres, pues se muestra dispuesto a todo, claro, hasta que ve que efectivamente pues no, pues nadie le apoya en ese sentido. Y luego cuando quiero recordar que ya los republicanos intentan en un último, oye, que sí, que tal, y dice, bueno, yo ya no puedo hacer nada porque he dejado... Es curioso, ¿verdad? Que a veces estas justificaciones de todo esto llevan los dos únicos puntos de resistencia posible, armada y efectiva, también ese dato que podría haber sido significativo, ¿verdad? Que se producen en Álava son por una parte la resistencia en bloque de la Guardia Civil que se pone del lado del gobernador en Vitoria y por otra parte el posicionamiento de la comandancia de la Guardia Civil de Llodio que se mantiene leal a la República y junto con una actitud del Partido Nacionalista Vasco de Llodio que también toma una decisión resuelta contra la sublevación porque ya había iniciado un movimiento de toma de levantamiento, etcétera, por parte del grupo de requetes que era muy numeroso en Llodio. Luego encontramos un listado muy extenso, dirigidos por el capitán, si no recuerdo mal, Eugenio Perea, o si no recuerdo mal, iban a tomar el ayuntamiento y consiguieron ser rechazados gracias a la resistencia del Partido Nacionalista Vasco y de la Guardia Civil en esa guardia, ¿no? A ojos de la historia, la Guardia Civil defendiendo la legalidad democrática y republicana. Vamos a volver un poco a los voluntarios y al requete otra vez y bueno, vamos a analizar un poco de dónde provenían todos estos jóvenes en ese momento, como has dicho Antonio, mayoritariamente eran carlistas de ideología carlista, o por lo menos del requete. Bueno, ¿de dónde provenían? Porque, bueno, no sé si habéis comentado que venían más de los pueblos de Álava más que de Vitoria. En Vitoria no había muchos voluntarios. Y bueno, ¿y cómo eran estos? Bueno, pues las cifras que nos proporcionó Javier Ugarte en su día, ¿no? Los dos lugares, las dos comarcas que tienen porcentualmente un porcentaje, una cantidad mayor de voluntarios y en su mayoría voluntarios carlistas, como venimos diciendo, son por un lado La Rioja y por otro la comarca de la montaña y los valles, ¿no? En el caso de Vitoria baja notabilísimamente, señalaba Javi hace un momentito, cosa
curiosamente coincide también a cierto nivel con lo que pasa en Navarra, donde el número de voluntarios de la capital es ostensiblemente más bajo simplemente que el entorno rural de la capital, que digamos que la zona comarcal de la cuenca de Pamplona, ¿no? Y por supuesto incomparablemente menor que el que tienen las zonas mejores en cuanto a voluntarios de Estella y Tazalia, que es el otro vivero, ¿no? Esa es un poco la característica, digamos, el origen rural de esta buena parte de voluntariado. El hecho también de que en Vitoria haya muy poco, porcentualmente muy poco voluntario y muy poco entusiasmo. Es decir, que una de las características de lo poco que dura la guerra en el caso de Vitoria es el poco nulo entusiasmo que tiene la población, en concreto por alistarse o por apuntarse, o incluso una vez que ya ha surgido la guerra, por manifestar su adhesión inquebrantable en este caso al bando que le representa, digamos, porque son los que están teniendo mayoría en ese instante. Obviamente población joven, esto se da por descontado, y voluntarios que se mantienen en las primeras semanas de la guerra, ¿no? Porque el corte ya es a mediados de agosto. O sea, estamos hablando de 3 semanas, 4, si lo estiramos mucho, puesto que a la altura de mediados de agosto ya digamos que el ejército ya regula lo que es el procedimiento de la recluta, etcétera, etcétera. Insisto, cosa que el ejército republicano va a conseguir pues mucho más tarde, casi un año más tarde, lo cual explica en ocasiones también qué pasa en la guerra. Sí. ¿Y eran realmente voluntarios? No sé si lo hemos comentado antes, no sé si realmente era gente que iba a una cuestión. Obviamente, sí, buena parte de ellos eran voluntarios. Ahora yo preguntaría quién va voluntariamente a una guerra, ¿no? Tampoco eran muy conscientes de que fueran a una guerra. Ellos básicamente tomaban la capital de la provincia, ¿no? Pues, era muy realmente sencillo en un momento dado sumarse a. Intervienen muchos factores a la hora de incorporarse a este movimiento. Yo creo que en un porcentaje bastante alto en la provincia de Álava y en Navarra sí fueron voluntarios, aunque se dan casos que efectivamente fueron voluntarios y a la semana organizaron una especie de pequeño almacenamiento en su propia compañía para volver de nuevo a casa, y casi acabaron siendo fusilados. Pero esta gente salió de forma voluntaria de sus casas. Lo de voluntario no quiere decir, sin embargo, que fuera un movimiento, como hoy podemos entender, de gente que asumía una ideología muy concreta y por tanto se ofrecía voluntario en defensa de un determinado ideal muy preciso y muy concreto. Los motivos por los cuales la gente salía podrían ser varios, ¿no? Desde el idealista, que efectivamente podía pensar que estaba defendiendo unas ideas de la civilización cristiana, etcétera, hasta pues sectores de población que se sumaban a un movimiento más general que se podía dar en pequeños pueblos, donde gente joven salía masivamente como voluntarios y marchaban a la capital de provincia, ¿verdad? Entonces se sumaban, digamos, a lo que era el espíritu en ese momento de la comunidad, ¿no? Que era la de defender en un momento dado pues, lo que colectivamente se consideraba que era bueno, ¿no? Tanto no había una idealización de su acto, sino más bien una sumarse a ese colectivo. Y luego, es verdad, y también bastantes situaciones, porcentualmente no tantas, pero sí muy señaladas, en las que se forzó, y para evitar situaciones mucho más graves que podían ser desde la cárcel, por descontado, hasta los términos peores como la muerte, que se en muchos casos también forzaron a más de uno a ir al frente, ¿verdad? Y luego, finalmente, también hay gente que interesadamente, digamos, para mantener una cierta posición de poder, animó a gente que podía estar bajo su influencia a presentarse voluntarios, ¿no? Para mantener una cierta situación de poder en pequeñas localidades de la provincia. Quizás ahí, efectivamente, yo creo que tampoco se sabía que la guerra iba a durar 3 años, pero no es que tuvieran la idea, porque yo creo que lo habían desechado precisamente por fracasos anteriores, del pronunciamiento decimonónico clásico, es decir, el golpe, eso se había visto con el golpe de Sanjurjo del año 32,
pero ya fracasado, estábamos en una era nueva de masas, como se decía, una sociedad distinta que necesitaba formas de acción diferentes y por tanto no podía ser un golpe al estilo clásico, ¿no? Pero desde luego tampoco la gente sabía, ni siquiera entre los militares, supongo yo, que se iba a una guerra como la que luego vino, ¿no? Y entonces, bueno, pues la actitud también es distinta, no es lo mismo pues ir a tomar la capital, ¿sí? Que puede entenderse pues de una forma que ir directamente al frente, ¿no? Y luego, bueno, pues a veces más que grandes ideologías, pues lo que mueve mucho de las personas pues son como cosas muy básicas, pero que en un momento dado pues pueden llamar la atención, pues, o sea, desde la defensa de un catolicismo amenazado de forma apocalíptica por la República que va a acabar con no sé qué, pues esto no, eso puede tener un momento determinado, o en otro que es que el tema social, no sé qué, que es que cualquier cosa que no se le pueda ocurrir, pues bueno, pues como hay este problema, pues entonces yo creo que hay muchas actitudes que claro es muy difícil lógicamente de saber, ¿no? Pero que en cada caso podían llevar a cada uno y a veces, bueno, pues el dejarse llevar por ese ambiente que en muchos pueblos sí que lo había, que en Mazarazpeo también, bueno, pues eso, ¿no? De bueno, hay que ir, hay que salir, hay que no sé qué, a pesar de otros factores en contra, como podía ser, por ejemplo, que era pleno verano y estaban las cosechas, una serie de problemas que realmente eran importantes y sin embargo, bueno, pues era ese movimiento. Hubo incluso decisiones colectivas en algunas aldeas en las cuales se reunió, digamos, el consejo y se hizo el reparto, como se hacía el reparto fiscal, digamos, cuando había que pagar por cada casa una cantidad para contribuir a la fiscalidad de la provincia. De la misma forma, también se hizo el reparto de la gente que pudiera ir al frente por familias. Entonces, dependía de cada cual el número de hijos que tuviera, las necesidades por el tamaño del terreno que tuviera, la época de siega, había que mantener a los jóvenes en la localidad. Entonces, se resolvió por la reunión digamos, de los adultos, los cabezas de familia, y quiénes de cada casa, o cuántos de cada casa irían, incluso quiénes, ¿verdad? Pequeñas propiedades, etc. La verdad, la casuística es muy general, luego la psicología de la rural es muy particular, pero en general yo creo que en ese momento, lógicamente, la gravedad de la situación no se percibía probablemente, pero sí que había esa voluntad de resolver el tema como un acto de fuerza, y eso sí que estaba bastante extendido y fue asumido por un número numeroso de gente. Lo que el coste que eso podía tener, naturalmente solo lo pudieron ir percibiendo en la medida en que fueron entrando en colisión con el contrario. Esto ocurre en todas las situaciones de conflicto, ¿verdad? Conflicto armado, quiero decir. En ese sentido, la diferencia entre Vitoria, entre la capital y los pueblos, el clima social que se respiraba en ese momento era tan diferente porque, bueno, en ese momento Vitoria, ¿cuántos habitantes tenía? Supongo que no sería como ahora. 40, más o menos, 40, 42 más o menos. Sí. Por lo cual supongo que en los pueblos ahí viviría como más gente, el porcentaje sería mayor que ahora. En los pueblos, sí, curiosamente había más población en los pueblos hace 60 años que la que hay ahora en los pueblos de ahora. Sí. En ese sentido, la pregunta era, ¿el clima social era tan distante entre los pueblos y la capital Vitoria? Hombre, a pesar de eso, radicalmente distinto. Sí, radicalmente distinto desde hacía medio siglo, por lo menos, ¿no? Es decir, Vitoria era lo poco moderna que podía ser la provincia, pues todo lo atesoraba la ciudad, ¿no? Lo poco que se podía parecer esta provincia a un ámbito en el que hubiera competencia de ideas, de discrepancia, en ocasiones tensiones, etcétera, pues eso casi al completo lo atesoraba Vitoria. Quizás había algún tipo de tensiones más o menos articuladas, pero no demasiado articuladas en algunas zonas de La Rioja, en algunos lugares muy concretos de La Rioja, y poquito más. Digamos que son dos escenarios radicalmente diferentes, uno y otro. No tendríamos ningún elementos de modernidad cultural, cines, teatro, etcétera, también lo cual entraban. Lo que pasa es que tampoco que en sí mismo tampoco explica demasiadas cosas. Es decir, una ciudad atesora los espacios de mayor conflictividad, pero a la vez también recoge los espacios que pueden contribuir a que la conflictividad se racionalice, se integre mejor. O sea que eso en sí mismo, es decir, en una pequeña población puede haber un conflicto que se viste o se disfraza de carácter político y que en realidad lo que está manifestando es una conflictividad de bando
o de grupo o de familias en ocasiones, que tiene un disfraz político, y la guerra es un momento pues de disparate, vamos a decirlo así, que propicia el que todo se pueda disfrazar. O sea que en sí mismo el que sea diferente la ciudad del resto de la provincia no nos tendría que explicar demasiadas cosas, como es lo que acaba ocurriendo. En el tema de los voluntarios, curiosamente, es de las zonas rurales de donde provienen los voluntarios y donde, digamos, el clima era más tenso, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo creo que No es la tensión, no, tenso, no quería decir. sí que creo que hay un elemento diferenciador, ¿no? Entre la provincia, y que Antonio lo recogía bien, ¿no? Entre lo que era la provincia, no en cuanto a conflictividad, porque hay zonas en La Rioja donde la conflictividad era muy alta, ¿no? En el caso de la Bastida, quizás, la Bastida había un colectivo de anarquistas y un colectivo de carlistas que estaban a la greña permanentemente, constantemente, ¿no? Otra cosa es las formas que tomara ese enfrentamiento. Hubo enfrentamiento con muerte el año 33, pues. 33. En la Bastida, por tanto había situaciones de conflicto. Lo que sí había es esa pátina de modernidad y de tolerancia, elementos de consentimiento que a lo mejor en la provincia no habían arreglado probablemente, ¿no? Y yo creo que la capital había dos elementos, por una parte una cierta idea de que constituían un colectivo bien integrado, una gran familia, que no podía permitirse enfrentamientos internos. La reacción del alcalde Tomás Alfaro, las expresiones del alcalde Tomás Alfaro es muy significativa en ese momento, ¿no? No quiere provocar ningún tipo de resistencia, no fuera a ser que hubiera enfrentamientos dentro de la propia ciudad, ¿no? Había esa idea de que era una gran familia que no podía enfrentarse internamente. Por una parte, y por otra parte, yo creo que ciertos elementos de tolerancia, de capacidad de entender otros puntos de vista, incluso de conformidad con la situación que se vivía y de comprensión de la república, que era una república que desde otros ámbitos entendía una república laica, atea, contraria hacia los valores propios. Yo creo que en Vitoria no había esa percepción de lo que era la república, por una parte, y por otra parte de los sectores de la izquierda pues tampoco era una izquierda, digamos, virulenta, muy agitada ni muy radical. En el caso, por ejemplo, del alcalde antes, ¿no? Vamos a ver en Zárate, Teodoro González en Zárate, luego fusilado pues, por los franquistas, es muy significativo, es decir, la gente que tenía también, como decía, un poco de gran familia también, era un poco de padre, respetado un poco por unos y por otros. Algunos lo verían como un poco descarriado. Los carlistas en el fondo decían, bueno, pues es buena persona y es de aquí, y incluso, por ejemplo, también es el susto un poco que se pegan algunos sectores con una huelga general que se produce pocos meses antes de julio del 36, el mismo año 36, que es una huelga general en Vitoria apoyada por la UGT, por la CNT, por los sindicatos católicos y por la SSTV, la Unidad Nacionalista. Pues algunos se asustan y dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No, aunque realmente, bueno, pues tampoco es que fuera visto desde ahora una huelga como excesivamente, pero sí que supone un poco, bueno, que se está un poco como rompiendo esa idea, ¿no? De cierta solidaridad interna, ¿no? Efectivamente, ley lo aceptaría, pero como es un hecho demasiado puntual, tampoco constituye algo titular, ¿no? Porque mientras es cierto lo que dices de que es una recomposición de la unidad obrera perdida en los avatares anteriores, también es una huelga tremendamente ordenada, una huelga que, salvo al pobre Castresana, que le rompían inevitablemente los cristales, por republicano, curiosamente se lo rompían los más allá de republicanos, ¿no? Pero salvo eso creo que no hay muchas más violencias, ¿no? Entonces, es una demostración que esto ocurre a la altura de mayo, junio, o sea, inmediatamente antes de la guerra, es una demostración también de hasta qué punto los sectores, incluso de la izquierda más radicalizada, que habían, en concreto de la CNT, que durante el 31 y el 32 sí que había introducido o sometido a la capital a unos niveles de tensión social, posiblemente para los cuales no estuviera demasiado preparada esta ciudad, ¿no? Pues sin embargo, a la altura del 36, la CNT, que es la que encabeza esa huelga, pues hace una gran demostración de control de sus propias fuerzas y de
y de hacer una huelga muy, en el sentido muy controlada, ¿no? Y con buen éxito, y con bastantes éxitos inmediatos, ¿no? La CNT y los católicos, curiosamente, quienes colaboran en la huelga, más que la UGT, y es la que va a remolque de ello, ¿no? Pero bueno, es muy puntual, vamos. Pero que yo creo que gente no es una huelga de lista que haya dicho, pues tampoco es para tanto. Pero que a veces sí que hay una cierta, por ejemplo, Pamplona lo mismo, con una huelga muy parecida, y con los mismos y que por ejemplo los periódicos católicos, digamos, más ligados a otros sectores empresariales o tal, pues se asustan, y pero ¿qué hacen los sindicatos católicos yendo con estos y tal? Y que desde el punto de vista un poco eso de sensación, les pudo dar alguna sensación de que algo, aunque realmente yo creo que no era para tanto. No, pero esa es la idea que decías antes de hacer el punto Alfaro en sus memorias, en sus diarios escritos en el tiempo, pues está haciendo una percepción pues un tanto apocalíptica de la situación, que incluso este mismo hecho que estamos hablando él lo interpreta desde otro punto de vista, es decir, la columna vertebral de la izquierda, que es la UGT, no está jugando un papel protagonista en esa huelga. Por lo tanto, esto es sin duda un proceso que va a acabar mal. ¿Por qué? Porque están dos grupos no precisamente republicanos o no lealmente republicanos como pueden ser católicos y anarquistas en este caso, ¿no? Entonces, ese sentido apocalíptico de las cosas que igual no se corresponde, que es mera subjetividad muchas veces, que igual no se corresponde con lo que nosotros comparativamente al cabo de 2 años pues vemos, bueno, pues que tampoco era para tanto, ¿no? Pero así pasaron las cosas, ¿sí? Sí, como el miedo de los niños a la oscuridad, sí, ¿no? Porque es muy real para ellos y visto por nosotros pues no pero en la historia estas percepciones pesan mucho y pesaban mucho en aquel momento y la derecha esto, ¿no? Eso en Álava, Álava distaba mucho en ese momento la situación, el conflicto en Álava de lo ocurrido en las restantes provincias vascas, o lo que ocurría por ejemplo en Bilbao, en San Sebastián. Fue un conflicto, como se dice, tan radicalizado, fue más radicalizado aquí en Álava que... No, lo contrario, incluso, no sé por qué, quizás porque miramos un microcosmos demasiado micro en el caso vasco, ¿no? Pero es que no se parecen en nada, pero en nada a ningún concepto que se pueda plantear, ¿no? Casi parece de países diferentes, ¿no? Ni San Sebastián, ni Vitoria, ni Bilbao, ¿no? En principio por sus propias características estructurales, que son ciudades respecto a Vitoria mucho más grandes, mucho más modernizadas, mucho más densas en lo social, sobre todo Bilbao, pero a la vez mucho más articuladas, es decir, con fuerzas políticas, sociales, sindicales, agrupaciones, etcétera, mucho más formalizadas, mucho más estructuradas que lo que pueda ser las vitorianas y de las alavisas, ¿no? No tiene demasiada comparación, ¿no? Porque en Bilbao es el lugar, o Vizcaya, Bilbao, el lugar por donde fue el primer diputado socialista en España, ¿verdad? Por lo tanto, había una larguísima tradición republicana, liberal y socialista en Bilbao, por lo tanto, había esa corriente, y además muy articulada con José Antonio, dentro y de apoyo a la República muy clara, y Bilbao siempre se dio por perdida. Bilbao, vamos, por parte de los sublevados, quiero decir, no contaron con ella apenas más que para unos contactos mínimos, pero siempre consideraron que debían de tomarla, ¿no? Era una gran ciudad en aquel momento ya, con una larga tradición de izquierda y de democrática y republicana, y por tanto habían descartado. No es el caso de San Sebastián, en el que ya en realidad los obreros contaban con San Sebastián muy claramente, porque había en la provincia una fuerza carlista muy notable, digamos, tradicionalista, ¿no? Lo que entonces formaba la comunidad tradicionalista, que venía del integrismo y del carlismo, muy importante. Contaban con que la guarnición del lugar, con los aproximamientos de Loyola, pudieran sumarse también a la sublevación, y hay una indecisión del coronel, creo que era Carrasco, por una parte, pero sobre todo yo creo que la resolución en ese momento de la izquierda, de las organizaciones de izquierda que tenían su militancia, la zona de pasajes, Irún, etcétera, porque San Sebastián en parte, hizo que la ciudad fuera tomada desde el primer momento por fuerzas que apoyaban la República. Y esto hizo que, a pesar de que en un momento de la guarnición se sumó a la sublevación, fuera aislada la guarnición, fuera asediada y la ciudad no fuera tomada, y Guipúzcoa se salvara para la República. Por lo tanto, es un caso contrafactual dentro de lo que esto puede resultar, ¿no? En el que la decisión, la disposición de unas u otras fuerzas
y la indecisión en este caso de los militares y también de los carlistas que no supieron, a pesar de haber estado concentrados en la Catedral del Buen Pastor, que no supieron en ese momento tomar la ciudad como sí la tomaron y organizar desde la provincia la toma de la ciudad. Ciertamente existían casos como los de Ibar, en los que hubiera sido más complicado, pero sí, por lo menos toda la zona de la cuenca del el Alto Deva y la cuenca del Oria podía haber sido perfectamente controlada, y San Sebastián por los sublevados, ¿no? Y esa decisión por parte de unas organizaciones de izquierda de contrarrestar el efecto que en ese momento, vamos, la sublevación por la vía que ellos proponían, que era la vía armada, yo creo que fue decisiva también en ese caso. Sí, no, pero guarniciones San Sebastián es mucho más italiana. No sé. Y digamos que la gimnasia revolucionaria pues sí, bueno, es muy superior. Estoy proponiendo, digamos, ya había algunas excursiones con muchos arrestos desde pasajes, ya desde el 31, ¿no? Sí. Y claro, cuando te pones a pensar, esto no va en mérito de la izquierda en absoluto, pero la izquierda local, la izquierda vitoriana, no era precisamente una fuerza susceptible de ser militarizada en lo inmediato, porque la UGT no había participado en ningún evento que tuviera que ver con el uso de la violencia, y la CNT, que era la única que lo había hecho, casi se remontaba a los años del 32 o del 33, cuando había, y además siempre en un uso de la violencia pues muy individualizado, de pequeño grupo, más desesperado a la barricada que a la futura trinchera, ¿no? Entonces, me gusta la imagen de la gimnasia que así la izquierda y la gimnasia que la derecha radical hizo en Álava pues también era pequeño, notable, ¿no? Y sin embargo sociológicamente Guipúzcoa no era tampoco un bastión, digamos, de la República izquierda, y también había un fuerte peso de la derecha, y de la derecha, digamos, más radical también, ¿no? Entonces, bueno, digamos, propongo distintos modelos, no porque sean comparables en sí mismos, pero bueno, pues por contrastar distintas situaciones, ¿no? Sí, una vez más no se pasa en nada, no se pasa en países distintos, no pasa absolutamente en nada lo que pasa en un sitio, en otro y otro, ¿no? De todas formas, para ir concluyendo ya, porque se nos acaba el tiempo, para concluir, el enfrentamiento aquí en el País Vasco, el enfrentamiento social, fue como se dice, mayor que en el resto de España. No, fue menor. ¿O fue menor? Digo, no, digamos que la posguerra, ya en el momento en que ya no podían recibir este nombre, ¿no? Desde los 60 para aquí, ha construido en el caso vasco mitos, como en todos los sitios se construyen mitos, ¿no? Y a veces ha incidido demasiado en el mito, poco menos ya ha llevado a su esperpento de una guerra construida para destruir este pueblo. Bueno, pues no tiene nada que ver con la realidad, otra cosa es lo que quiere ser el mito, ¿no? El nivel de violencia en el País Vasco es infinitamente inferior a cualquier provincia por debajo de Madrid que podamos presentarnos comparativamente, pero una provincia tiene más muertos que el conjunto del País Vasco. En lo que constituye la guerra, en lo que constituye la guerra y lo inmediato de la guerra, es decir, aproximadamente hasta el 42. El conflicto interno es también comparativamente mucho más bajo, es decir, en Guipúzcoa pensemos que en unas pocas semanas esa San Sebastián que se queda en poder de los republicanos va siendo superada por los carlistas y al frente de ellos va de Orlegui, todos los voluntarios carlistas reclutados en buena parte de Navarra, pero sin embargo no hay demasiados episodios, pero no hay demasiados episodios de violencia interna, vamos a decirlo así. Y en Bilbao, hombre, sí que los hay, pero vamos, lo de las cárceles en los barcos y en la Rínaga, pues un poco es la guinda del pastel, ¿no? Que fue dramático, efectivamente, pero no lo podemos comparar con nada de lo que ocurre en el resto de España, ¿no? Quizás lo que hace un específico y que provoca un poco esa mitificación es precisamente pues el hecho de que aquí estaba el nacionalismo vasco, que después de sus más y sus menos, pues en Guipúzcoa termina en el bando republicano, y eso hace que lo que sea una guerra de tipo religioso en otros sitios, pues aquí sea una guerra entre católicos, entre vascos, entre españoles, y eso es un poco lo que provoca también la diferencia y una cierta mitificación de la guerra en el País Vasco. Javier, sí. Yo en cuanto a lo que tenía de la guerra de cruenta, efectivamente fue así, la guerra fue menos cruenta en este territorio que en otros. Lo que es el conflicto social y la represalia social fue mucho más notable en las zonas de Andalucía, Badajoz básicamente,
Pero también es cierto que la fractura que la guerra produjo y en torno a la guerra se produjo dentro de la sociedad vasca, claro, el enfrentamiento civil desde ese punto de vista, no en cuanto a cruento, pero sí en cuanto a que supuso fracturas muy persistentes entre familias o entre las propias familias, etcétera, en el País Vasco fue muy importante. Hubo un colectivo que resueltamente estuvo con los sublevados en toda la zona sur, en todo lo que era el bloque carlista, y muy resueltamente se organizaron compañías del RGT, se nos iban tomando también en Guipúzcoa y en Vizcaya, en Navarra, en un caso ya paradigmático, y por otra parte estaba un sector que resueltamente defendía también, por lo menos en un tiempo, la República. Y eso produjo esta fractura dentro de la propia sociedad vasca. Lo que sí hay identificación es de una especie de agresión exterior que se sobrepone sobre el País Vasco, que bueno, de alguna forma fue simbolizada, aparte de otros elementos, por el bombardeo de Guernica, que es una especie de agresión a lo que era el pueblo vasco. En realidad era el propio pueblo vasco que se enfrentaba entre sí en buena medida, ¿no? Con estas palabras vamos a terminar. Ha llegado la hora de despedirnos. Hemos hablado durante una hora sobre la guerra civil, sobre fenómenos de la guerra civil aquí en Álava y sobre el papel de los voluntarios. Para ello han estado con nosotros Javier Ugarte, Antonio Rivera y Santiago de Pablo. Muchas gracias a los tres y buenas noches. Y ustedes ya saben, la próxima semana, el próximo sábado, a la misma hora, aquí en Radio Vitoria, tendrán otra tertulia de la mano de Iscu y Cascontar, Sociedad de Estudios Vascos.